Muy buenas a todos, profesor de química, estudiantes. Bienvenidos a mi último video de seminario llamado Volumen molar de gases. Mi nombre es Sebastián Quecan Sánchez, podemos continuar. Antes de iniciar me gustaría decir algunos datos para tener en cuenta o marco teórico. Primero, me gustaría aclarar qué es la ley combinación de volúmenes. Como alguna vez nos ha dicho el de Gay-Lussac, este, cuando a una presión y temperatura dada, los volúmenes de los gases reaccionan entre sí. Están en proporciones de números enteros pequeños. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos tanto una presión y temperatura constante, prácticamente están en proporciones con el número de moles presentes en, digamos, en estos dos gases. Por ejemplo, esto mismo lo que estoy diciendo, esto lo sacó Avogadro en su interpretación, o mejor dicho, en su hipótesis, la cual luego se conocerá como la ley de Avogadro, la cual, si nosotros nos dejamos explicar un poquito más, nos dice que a volúmenes iguales de gases a la misma temperatura y presión contiene el mismo número de moléculas. Según este principio, obviamente no es este caso, pero en unas condiciones estándar, que veremos más adelante, una mol de cualquier gas en condiciones estándar, por ejemplo una temperatura de 273 Kelvin y una presión de 1.0 atm o de atmósfera, ocupa un volumen de 22.4 litros, conocido como volumen molar de un gas. Entonces, como les dije, todo esto viene encerrado en la ley de Avogadro, que es una consecuencia de la hipótesis de Avogadro. El volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constantes es directamente proporcional al número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que si tanto la temperatura y presión son constantes, independientemente de cuál sea el valor de estas dos, como ven por acá, sea del H2 o del Cl2, podemos multiplicarlo con el número de moles de este gas porque, acordémonos, es directamente proporcional, así que los podemos multiplicar para que efectivamente nos den el, el volumen molar que queremos conseguir. Eh, Ahora pasando a otro tema, me gustaría tocar el tema de la ecuación de los gases ideales. Esta ecuación es una combinación de las tres leyes de los gases de mayor importancia, que son el de Boole, el de Charles y el de Avogadro. Y si nos podemos verificar entre cada uno, nos damos cuenta de que se observa en todos ellos el efecto que tiene una variable sobre el volumen. Por ejemplo, en este caso, digamos que en la ley de Avogadro está presentes tanto el volúmenes como el número de moles. Como dije, una variable sobre el volumen. Sin embargo, hay otras que se permanecen constantes, que como ya dije anteriormente, es la presión y la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos combinaron esas tres leyes, como dije, Charles, Boole y Avogadro, en una sola, la cual llamaron ecuación general o bueno, mejor dicho, ecuación de estado o incluso ecuación de los gases ideales, la cual lo que se compone de cinco partes, las cuales es presión, el volumen, el número de moles, R, que R es la constante de proporcionalidad que normalmente tiene un valor de 0.082 con unidades de litros, atmósfera, mol y por Kelvin, para que hagamos los cálculos independiente de lo que tengamos que averiguar de esta ecuación y temperatura. Como dije, podemos nosotros adecuar la ecuación para que nos quede más fácil, por así decirlo, hacer los cálculos correspondientes. Vámonos entonces con con la ley de Dalton, la cual nos dice que cuando un gas se recoge sobre el agua, se obtiene una mezcla de gases saturados con vapor de agua. Entonces, ¿qué pasa? Como ya dijimos, hay varios gases que están ahí saturados en el agua, pero sin embargo no podemos saber específicamente cuál es su presión por esa mezcolanza de datos. Así que, ¿qué hacemos? Para saber la presión total, como se ve acá, tenemos que sumar las presiones parciales de los componentes, las cuales esas presiones parciales pueden incluirse la presión del agua, la presión del gas y la presión de la columna de agua. La vamos a explicar en breve. Primero, vamos a ver qué es lo que pasa con la presión parcial del agua. Corresponde a la presión de vapor a cierta temperatura. Por ejemplo, el profe nos mandó a buscar la presión del agua a temperatura de 25 centígrados.
Ese es un valor que normalmente se busca en línea. Luego sigue la presión de la columna del agua, que la cual es la que ejerce sobre la superficie del agua en el recipiente en concreto. Y por lo tanto, si digamos queremos encontrar la presión del gas, lo que podemos hacer es restar la presión, la presión total menos la presión del agua en este caso y menos la columna del gas, para obtener así la presión del gas en seco. ¿Para qué nos sirve esto? Porque nos dirá cómo va a ser afectada la presión de los gases que queremos saber. En este caso, en el experimento que vamos a ver a continuación, va a ser afectada la presión de los gases del hidrógeno y del dióxido de carbono. Sin embargo, no de forma considerable, como yo les explicaré a continuación. Por ejemplo, supongamos no, porque directamente es algo constante lo que voy a decir. Un ATM es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahí está la cosa, 760 milímetros de mercurio. Lo que quiero decir con esto es que como no afecta de manera considerable, estos datos son inamovibles. Estos datos los vamos a utilizar para servir más que todo como una especie de convergencia, por así decirlo. Pero sin embargo, a pesar que prácticamente la presión del gas sí es afectada, no es del todo afectada porque ya tenemos estándares que nos permiten utilizarlos para que funcione nuestro ejercicio. Luego tenemos la estequiometría, que en resumidas cuentas es simplemente balancear una ecuación química y con ello saber cuántos, cuántos moles de cada uno son afectados, por así decirlo, tanto los reactantes como los productos. Por ejemplo, veamos el caso de la imagen a continuación. Tenemos 2H y 2H2O. Ese 2H va a reaccionar con el O2 y va a formar 2H2O. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 2 moles de hidrógeno van a reaccionar con un mol de oxígeno y va a formar de esos 2 moles. Nos quiere decir entonces que para hacer una convergencia, digamos, de los moles de hidrógeno con ese 2H2O, tenemos que multiplicar por 2 los moles para que así decirlo nos dé el volumen molar, porque ya como nos dice la hipótesis de Avogadro, siempre y cuando la temperatura y presión se permanecen constantes, es directamente proporcional al número de moles, como les dije anteriormente. Luego tenemos la ley combinada de los gases. La ley combinada de los gases, como su nombre lo dice, nos permite relacionar una cantidad fija de gas, digamos moles del gas, la presión del volumen y la temperatura, combinar alguna de estas variables. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente, si nosotros combinamos todas estas, digamos, dejamos estas por un lado y luego hacemos una simplificación para dejar al otro lado del igual, el P2 y el T2, que en este caso es la presión 2 y el T2, podemos tener la capacidad de saber cuál es el volumen 2. Así que esta ley combinada de los gases es muy importante para saber cuál será la presión, cuál será la temperatura, o bueno, en el caso de la temperatura es un poco más de nicho, ¿no? Va a ser más que nos dirá el ejercicio o el mismo informe como tal, que es lo que tenemos que realmente descubrir. Pero lo que sí vamos a encontrar es el volumen, que es lo que veremos más adelante en el ejercicio. Ahora, materiales para el experimento. Aquí verán una lista de materiales, las cuales fue sacado del mismo laboratorio que nosotros utilizamos, las cuales se componen una cinta de magnesio, un ácido clorhídrico, tapón, caucho, jeringa con aguja, soporte universal, pinza, nuez, etc. De manera resumida, antes de pasar por los datos, de una vez me gustaría disculparlos porque como veo de que el informe es demasiado largo, creo que no tendré la capacidad de como resumirles de manera concisa y bonita todas las páginas sin tener que pasar a lo loco. Sin embargo, sí les puedo decir que a base de lo que yo les expliqué anteriormente de la estequiometría, de la ley combinada de los gases, la ecuación del gas ideal y la ley de Dalton, nosotros seremos capaces de saber tanto las presiones de ese gas de esos gases, tanto los números de moles, tanto las presiones, como ya dije anteriormente. Incluso podemos saber los volúmenes molares para así compararlos con el valor teórico, que en este caso, como veremos más adelante, va a ser de 22.4. Pero bueno,
Resumidamente, este experimento constaba de una solución de cloruro de hidrógeno, la cual se le ponía, digamos, en el segundo paso una pastilla de Alka-Seltzer y la cual reaccionaba de manera exotérmica, liberando un poquito de calor y aparte unas burbujas que pasaban por el tubo de teflón, como ven por acá, y por debajo del barómetro que tenía un poquito de agua bueno, que inicialmente estaba un poco sumergido en un recipiente con agua y que consiguiente, como ya estaba sumergido como tal, entonces lo que hacía era botar como algunos gases, la cual generaba un poco de presión en la parte de arriba. Esa era la presión de la columna de agua y lo que hacía era bajar poco a poco esa superficie del agua y la altura que se recolectaba era la altura que se utilizaba para sacar el volumen molar. Pero ya con todo eso explicado, vamos ahora a hablar de los datos del laboratorio, la cual estos son los datos que nosotros usamos en nuestro laboratorio, la masa de magnesio usada, que fue de 0.0292, la masa de la pastilla de contiene el bicarbonato utilizado, que fue de 0.2190, la temperatura del H2O del experimento, que fue ambos de 25 centígrados, volumen del gas recogido, lo ven a continuación, y la presión atmosférica del vapor del agua de 18 centígrados. Este valor de 18 centígrados se buscó en internet, así que ahí ven el resultado de buscarlo por internet y la altura de columna de agua en, en milímetros. Ahora vamos a hablar de los resultados del experimento, las cuales, como puedes ver a continuación, tenemos la presión de hidrógeno y del CO2, ambos de 0.95. Este resultado fue sacado gracias a la ley de Dalton, la cual nosotros a base de puro reemplazo lo utilizamos para sacar la presión del gas seco. Seguidamente tenemos los moles de hidrógeno y de CO2, las cuales fueron sacados gracias a la ecuación de los gases ideales y gracias a eso, a base de puro, de nuevo reemplazo, podemos sacar el número de moles. Y finalmente tenemos el volumen molar, la cual fue sacado gracias a la fórmula de los gases ideales, las cuales como ya hemos visto simplemente reemplazamos para saber el volumen total y efectivamente sabremos el volumen molar, tanto para el H2 y para el CO2, las cuales tuvieron un resultado de 22.35 y 22.38 respectivamente. Ahora, en condiciones normales realmente no cambia mucho la cosa, ya que como hemos visto en condiciones normales y en presiones prácticamente lo mismo, que decir un ATM y 273 Kelvin es lo mismo que decir que una mol, o sea, van a ser exactamente lo mismo. Sin embargo, en las condiciones normales, para el volumen molar, descubrimos que para el H2 es 19.75 litros y para el CO2 es 19.85, ambos descubiertos por la utilización de por la utilización de la ley de la combinada de los gases, las cuales reemplazamos para así obtener el volumen molar deseado. Y finalmente tenemos el porcentaje de error, porque como ya hemos dicho, el volumen molar simplemente va a ser el valor experimental que va a ser operado con el valor teórico que es 22.4 y al final nos dio un valor de 11.8 y 11.3 respectivamente, ambos descubiertos con la operación del valor experimental menos el teórico, que ya sabemos que el experimental es el 22.35 y el 22.38, y operados por el valor teórico que es 22.4, que es el volumen molar en condiciones estándar. Conclusiones, el método más exacto fue el estándar, ya que como hemos visto tiene un error de promedio de 11.5%, la cual es cercanos al valor teórico de 22.4 litros. Es el más exacto porque había otros que me dieron como un 30, 50% incluso uno me dio 91%, pero el más exacto fue el estándar con un promedio de 11.5%. Y el otro tenemos el porcentaje de error, que no lo había explicado, pero nosotros habíamos hecho algunos cálculos acerca del porcentaje de error que se había, por ejemplo, ganado o perdido y nos dimos cuenta que al hacer el porcentaje de error fue de 35.5%,
del valor reportado en el envoltorio de la pastilla, por lo cual nos podía llegar a decir que el valor real no corresponde con lo declarado y puede deberse a un incumplimiento de los estándares de calidad. Muchísimas gracias, estas son las referencias, las bibliografías a continuación y muchas gracias por escucharme, nos vemos a la próxima.